Bien, pues bienvenidos hermanos a todos, bienvenidos a los que nos ven en la transmisión en Facebook y YouTube. Gracias a Dios por un domingo más que podemos compartir, ¿verdad? Tener la bendición, el privilegio que Dios nos da de poder dar el mensaje, el cual, como vemos, vamos a proseguir con el tema que semana tras semana nos ha estado dando el pastor, ¿verdad? Esa serie del pecado. Y hoy es el tema número 5, que se llama las consecuencias del pecado. No solamente es pecar y pedir perdón y hasta ahí, ¿verdad? Dios se olvida, sabemos que cuando nos perdona de todo, pero el pecado tiene sus consecuencias, hermano. Y esas, tarde que temprano, llegan, de alguna u otra forma. Solo que Dios sabe el momento, ¿verdad? Exacto. Entonces, pareciera así como amenaza, ¿verdad? Peca y Dios te va a tomar consecuencias. Pero no es Dios. Son las consecuencias de nuestro propio actuar, de nuestro propio pecado. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, muy rápidamente, para que nos dé tiempo, porque de repente, así como es el Evangelio eterno, ¿verdad? De repente se me olvida y quiero más. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en el tiempo. No se me duerma nada más para que yo también esté atento aquí, ¿verdad? Esté dinámico con ustedes. Bien, sabemos que el pecado entró en la vida del hombre cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal. Así lo narra la palabra de Dios en el libro de Génesis. Acompáñenme, por favor, aquí leemos Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán junto a su mujer Eva hicieron exactamente pues lo que no les dijo Dios, ¿verdad? Les dijo: de este árbol no comerán, pero ellos hicieron lo contrario. Y he ahí que la muerte entró al hombre. Entonces, desde ahí el pecado, ¿verdad? Traemos el pecado que algunos ya llaman el pecado original, ¿verdad? Desde que entró el pecado por un hombre, pero sabemos también que por un hombre fue quitado, y gracias a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos tentados fácilmente a hacer lo que no debemos, incluso lo que no queremos? Porque como cristianos creemos que puede ser solamente muy moralista el asunto, pero es más allá, hermano. Como cristiano no es moral, es más allá, es temer a Dios, es espiritual, es por amor al Señor, por todas las cosas que nos da. Entonces, nosotros no somos moralistas. Dejémoslo para alguien que es simpatizante de Cristo, que a lo mejor es una persona inconversa, un ateo, gracias a Dios, porque ya todos creen de alguna otra forma y dicen que no, pero gracias al Señor que podemos nosotros darnos cuenta de nuestra condición. Entonces, hay ocasiones que yo no quiero hacer esto, sin embargo lo hago. Recordemos lo que Pablo nos dice en Romanos 7, del 15 al 24. El 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Por ahí creo que vamos un poquito retardados, ¿verdad? Bueno. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo termina esta parte diciendo lo que ya hemos escuchado, que ya el pastor nos ha estado dando en la serie.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo cuando escuchaba esto o leí esto en la palabra de Dios, pues estaba acostumbrado a que el cristiano, los hombres de Dios, ¿verdad? Era imposible que ellos tuvieran culpa o se sintieran mal. Es más, no podían pecar. Alguien que se subiera a un púlpito, ¿verdad? Pues era impecable. Que de hecho es una de las situaciones que pide el Señor, ¿verdad? A sus siervos. Pero la realidad es que sabemos que todos pecamos, hermano. Entonces yo oyendo esta parte de Pablo decía, ¿cómo él puede decir eso? Si él escuchó físicamente la voz de Dios, lo dejó ciego, ¿verdad? Recordemos esa parte. ¿Cómo es posible que este hombre pueda decir esto? Sin embargo, esto nos lo da la palabra para que nosotros veamos que nuestra condición es de nuestra naturaleza humana. Somos cristianos y más adelantito vamos a ver lo que de hecho el pastor ya nos explicó, la naturaleza humana y la naturaleza del pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las dos. Cuando nosotros estamos solamente o alejados de Cristo, esa naturaleza humana, como hablan en Génesis, pues ya entró el pecado en nosotros. Esa naturaleza lo que hace es que nos mantiene en paz. Cuando tú te convertiste a Cristo, y esa es una retórica que muchos decimos, yo me convertí a Cristo, estaba muy joven, y resulta que me iba todo mal, me iba mal. Yo sentía mi vida plena, ¿verdad? Alegre, bien, pero mi actuar ya era diferente, pero en mi vida yo veía que me iba mal. Y decía, ¿por qué ahora que me convierto a Cristo, todo me sale mal? ¿Por qué hay tanta agresión? ¿Por qué hay tantas situaciones? Pero ¿saben por qué? Porque ahora tenemos las dos naturalezas, ¿verdad? Cuando no estaba en Cristo, tenía la naturaleza de la carne, del pecado, y pues estaba, como decimos nosotros, ¿no? Ahí, estaba emparejadito, no sentía nada, estaba todo bien, todo iba perfecto. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, redarguye, ¿verdad? Todas las cosas que hacemos mal. Entonces, es buen síntoma. Si tú que me escuchas, amigo, hermano, que eres nuevo en Cristo, es buen síntoma que tú tengas esas aflicciones cuando te conviertes a Cristo, te acercas a Dios, cuando te tomas de su mano. Es bueno, porque quiere decir que ahí va, es real tu conversión. Por eso Pablo decía esto. Todos los hombres somos pecadores y necesitamos la ayuda de Dios para que nos libre de la consecuencia del pecado, que la principal consecuencia, como el título de la prédica, ¿verdad? La principal consecuencia, ¿cuál es, hermano? La muerte. Los que dijeron la muerte, palomita todos. Es la principal consecuencia, la muerte. Porque si todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la muerte pues es alejamiento de Dios, ¿verdad? No estamos cerca de Él. Romanos, pero antes, ¿será la muerte física a la que se refiere? No, es espiritual, pero ¿qué creen? En algunos casos, ya les decía, la consecuencia puede ser tan inmediata que pueda ser hasta muerte física, hermano. Entonces, pues siempre hay algo por qué poner atención. Cada uno de nosotros vamos a irnos examinando a nosotros mismos. Soy cristiano, vengo a la iglesia, ahí la llevo, ¿verdad? Pero siempre el enemigo anda como león rugiente. No hay que soltarnos de Dios, porque fácilmente podemos caer, hermano. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pecado o acto que desagrada a Dios tendrá sus consecuencias, aunque algunas personas no las experimentan inmediatamente. Dios las expondrá a su debido tiempo, ¿verdad? Uno puede decir, ya la libré, ni se dieron cuenta, hice esta maldad. O simplemente pasa el tiempo y se nos olvida. Desgraciadamente, como siempre se los he comentado, ¿verdad? Hacemos un callo de nuestros pecados. Antes, rápidamente, tú caías, pecabas, ibas, doblabas tu rodilla, Señor, perdóname, aquí estoy, levántame, ¿verdad? Pero de repente va pasando el tiempo y, a la semana, pequé, voy a pedir perdón. Llega el momento que tenemos un callo espiritual, el cual ya no sentimos nada, hermano.
Ya puede llegar una aguja y picarnos y ya no se siente, porque ese callo, esa parte del pecado nos va alejando. Eso es el peligro, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y desde lo que el pastor ha venido hablando en la serie, eso es. Somos cristianos, pero también somos pecadores. ¿Cómo, hermano? No puede ser. Yo también así lo creía, pero vamos a continuar. Números 14, 18 dice lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así que no piense que ya se les olvidó, ya no hay nada, ¿no? ¿Eres culpable de algo? Dios, ahí te la tiene reservada, ¿eh? O sea, no, Él dentro de su situación, de nuestra vida, más bien, Él conoce y Él sabrá exactamente cuándo va a aplicar su ley. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí es generacional, hermano, eso sí. Eso sí, el pecado tiene un alcance que puede ser hasta generacional. No confundamos esto como algunas iglesias enseñan sobre las maldiciones, ¿verdad? Generacionales. No. El pecado sí trae consecuencias que pueden ser por generaciones, hermano. Entonces, hace rato que oía por ahí a uno de los chicos orando en la alabanza, ¿verdad? Decía que mis hijos puedan seguirte y adorarte también, ¿verdad? Que sus generaciones puedan hacerlo. Y eso es lo que tenemos que orar. Los que somos padres, los que somos abuelos, ¿verdad? Los jóvenes que aún sin casarse, sin tener descendencia, puedan orar a que nuestras generaciones puedan seguir a nuestro Señor. ¿Cuáles serían las consecuencias que tendría una persona que ha robado? Una consecuencia directa. ¿Cuál sería una consecuencia directa? Si robaste, botellón, dirían por ahí, ¿verdad? Te dan bote, cárcel. O tal vez una exhortación. O tal vez te dan por ahí, ¿verdad?, unos puños que robas, ¿no? Puede haber diferentes consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que fue infiel a su esposa o que fue infiel a su esposo? ¿Qué consecuencias traerá ese pecado? Híjole. Pues una de las más tristes es que si realmente se casaron, la más triste es que se divorcien, que se separen. Es lo más triste. Ver hombres y mujeres que pasan una vida alejados de su esposo, esposa, pareja, no sé, generaciones, pueden llegar hasta tener hijos sin matrimonio, separados. Una consecuencia generacional, ¿verdad? Nos damos cuenta ahí. Pero también puede ser que se dé unos cates también, ¿verdad? ¿Qué tal si es la mujer de Hulk? ¿Qué le pasaría a Hulk, no? Pues imagínense, ese hombre verde, ¿verdad? Habría demandas y el divorcio, separación. Hay consecuencias, hermano. Las de un homicida, alguien que asesinó a alguien, por lo que sea. Hay consecuencias que pueden ser, les digo, hay ocasiones que puede ser inmediato, puede ser a largo plazo. Pero Dios siempre enseña. Y fíjense, cuando esas consecuencias son para que te edifique Dios, pues es bueno, porque tienes otra oportunidad. Y Dios es de otra oportunidad. Y Dios es de siguiente oportunidad. Él enseñó que debemos perdonar ¿cuántas veces? 77. Imagínense, Él. Y nosotros a la primera no podemos dar perdón. Pero bueno, hay personas que pueden librar sus delitos impunemente y pueden pensar que no tendrán consecuencias. ¿Pero qué dice Dios? Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No importa que tú seas hijo de Juan Sin Miedo, Juan Camaney, ay hermano, qué ejemplos pone, ¿no? Ni de Trump, pues, o sea, no importa de quién seas hijo, va a tener sus consecuencias si tú haces algo mal. Romanos 6:23, nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo trae consecuencias, hermano.
Las personas o algunas personas somos muy dadas a criticar a otras cuando nos enteramos que alguien falló o que cayó. Y decimos, ¿cómo fue capaz de hacer esta maldad, verdad? La verdad es que ni tú ni yo, ni aquel, creo que es una canción, ¿no?, cristiana, sabemos de lo que somos capaces de hacer. Tú puedes criticar, ay, que el pastor Lawson, no recuerdo muy bien su apellido. ¿Cómo crees? Si era una eminencia, enseñaba a pastores. ¿Y cómo fue posible que él haya hecho ese pecado? No es posible. Es lo que les decía, un cristiano no lo debemos tener como que alguien impecable. Es un ser humano. Así que, hermanos, oremos por los pastores, oremos por los evangelistas, oremos por los hermanos que se dedican a llevar la palabra. Oremos, que Dios los guarde, porque el enemigo ahí está. Pero el punto no es que ellos caigan o no, podemos caer todos. Es también tu corazón, luego, a criticar. Cuando no sabemos a la vuelta de la esquina, hermano, yo, tú, estemos del otro lado. Así que por eso debemos perseverar, por eso hay que estar siempre buscando a Dios. Es por eso, por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos la capacidad de estar firmes en Él para no caer. Solamente en su gracia, hermano. No es porque tú tengas pues muchos talentos, muchos dones o tengas esa certidumbre de hacer lo correcto. Es gracias a Dios y gracias a los dones de su Espíritu que nos enseña, siempre y cuando estemos permaneciendo en Él. Es su brazo poderoso el que nos sostiene. No hay ningún mérito en nosotros. El problema viene cuando nos soltamos de Él. Ese es el problema. Algunos de nosotros aquí hemos dejado de venir a la iglesia, pero decimos que no nos hemos alejado de Dios, porque seguimos orando, aunque sea una vez al día, ¿verdad?, cuando me acuerdo, qué sé yo, pero decimos que no estamos alejados de Dios. Pero la realidad, hermano, es que cada uno de nosotros conocemos nuestra situación. No permitamos que el diablo se acerque demasiado a nosotros, porque entonces va a ser más difícil. Dios no escucha a los pecadores, pero sí está atento y Él sabe de nuestras debilidades y de nuestras situaciones, hermano. No nos soltemos, porque ahí está el problema. Cuando me suelto de la mano de Dios es donde empieza el problema, es donde puedo tener pecado y puede haber consecuencias de las que hemos hablado. Salmo 63:8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos reafirmar esto, verdad? Mi alma está apegada a ti, Señor, porque tu diestra me ha sostenido. Así como el canto es un salmo que cantamos, ¿verdad? Tomémonos de su diestra, hermano. Recordemos una historia bíblica, y digo recordemos porque todas la conocemos. Entonces, vamos a recordar esta historia bíblica que nos ilustrará mejor las consecuencias que puede traer el pecado a la vida del hombre, ¿verdad? Esta historia, como hay varias en la Biblia, pero creo que esta es una de las que es muy cruel, muy dura, ¿verdad? Que si alguien no cristiano o que no conoce cómo es el carácter de Dios diría, ¿cómo la Biblia puede tener este tipo de historias? Qué bárbaro, ¿no? Pues Dios permite que la Biblia nos enseñe lo bueno directamente, lo que tenemos que hacer, pero también lo malo que no tenemos que hacer. Entonces Dios es sabio. Muy bien. ¿Usted cree que las grandes victorias que tuvo, por ejemplo, el rey David a través de su vida, dependieron de su pericia o de su habilidad? Vamos a hablar del rey David. ¿Realmente fue porque era muy habilidoso en todas sus cosas? ¿Por qué creen que con una sola piedra, dirían una piedrita, pero yo me imagino que era una buena piedra, ¿verdad? Con una sola piedra tomó su honda, ¿verdad?, le dio unas vueltecitas. Eso sí, debería tener muy buena puntería. Pues con esa piedra derrotó, ¿verdad?, al arrojar su honda, a un gigante que se llamaba, ¿cómo se llamó? Goliat el terrible. Ah, no, ese era un luchador, creo, ¿no? A Goliat, al gigante Goliat, con una sola piedrita. Pero él ya tenía más por ahí, por si le fallaba, él ya tenía arsenal, ¿no? Ahí por si le falla una, la otra. Tuvo solamente, ¿qué? Un tiro certero.
Fue por él. Estaba tomado de la mano del Señor. Estaba tomado de Dios, David. Recordemos que Dios designó a David como un hombre conforme a su corazón. Primera de Samuel 13:14 nos dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hablaba del anterior rey, ¿verdad? Samuel, ¿quién dijo Samuel? A ver, ¿cómo se llamaba el anterior rey de David? Saúl, por allí iba, era con ese, por ahí iba. No pasa nada, ¿verdad? Saúl, a él le está diciendo eso, mas ahora tu reino no será duradero. Llegó David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Desde pequeñito él tenía ya ese designio de nuestro Señor. David amaba al Señor y deseaba servirle con todo su corazón, pero llegó un momento en que David se distanció de la presencia de Dios, y solo la fuerza de su presencia de Dios, o la fuerza de la presencia de Dios, puede hacernos victoriosos cuando viene el tentador. David estaba muy bien, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, pues estaba perfecto. Su reinado, pues iba bien, porque imagínense, él lo puso Dios. El pueblo pedía a un rey, puso a Saúl, llegó David después. Como que Saúl no era el mero mero, llegó David. ¿Qué le faltaba a David? Tenía todo. Sobre todo, recuerden que ya tenía la presencia de Dios con el pueblo. Recordamos cuando él tomó el arca, ¿verdad?, de Dios, y que ya iba delante en las batallas. El arca de Dios, la presencia de Dios iba ya con él. Estaba él cercano a la presencia de Dios. Aunque todo esto es literal, ¿verdad?, pero para nosotros es simbólico y tenemos que ver de esa manera, hermano. Usted y yo estamos cercanos a Dios, gracias a Él. No a que nosotros decidimos, ahí estamos cerca, gracias a Él que nos permite estar cerca, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos provee, el que nos ama tanto. ¿Por qué somos hijos tan ingratos? Es lo que quisiera saber. Pero bueno, no hay que ser tan duros con nosotros mismos, porque viene la otra parte, la naturaleza de pecado que habita en nosotros y que ya no nos han explicado, y que empezamos hablando un poco sobre ella. Esa naturaleza que viene desde Adán, ¿verdad? Y que ahora tenemos a quién echarle la culpa, ¿no? Pues no, cada uno tenemos que tomar nuestras propias consecuencias. Cuando David se soltó de la mano del Señor, empezó a hundirse por el pecado que ya empezaba a atraparlo. David fue un rey que siempre estuvo al frente en las batallas. David era responsable con su pueblo. David era el general máximo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Era el principal responsable en todo, hasta que un día decidió faltar a su responsabilidad y no quiso ir a la guerra. Ya se había cansado, aunque literalmente por ahí hay una historia que narra que sí llegó a cansarse. Pero no sé si esa fue la razón, ¿verdad? Pero hubo un día en que todos los reyes fueron a la guerra y él decidió no ir. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Mandó a todo, pues, a todo Israel los mandó. Se ha de haber quedado con algunos siervos, ¿verdad?, ahí en su palacio, pero a todos mandó a la guerra. Todo Israel. Pero él decidió quedarse. Muy bien. Queridos hermanos, cada elección que hacemos abre una puerta a la vida o a la muerte. ¿Estás bien? ¿Qué te falta? De repente entra en nuestra mente, tal vez porque estamos de ociosos, tal vez porque no tenemos, una actividad, algo nos pasa, ¿verdad?, que fácilmente empieza nuestra mente
a estar tranquila, a divagar por ahí, y podemos empezar a tomar decisiones que pueden ser de vida o muerte. Y sí, estoy hablando no al inconverso, que también, pero es para nosotros los cristianos. Hay decisiones que nos pueden llevar, nos alejar, y nos pueden alejar del Señor. David no acompañó a sus hombres a luchar en una guerra que Dios le había designado. Él eligió sus propios deseos por encima del propósito del reino y de su reino. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquitudes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Él no se aleja de alguien que esté bien con él, que esté cercano, que esté tomado de su mano. Si tú haces una iniquidad, con eso tienes para que Dios se aleje, porque Él es santo. No puede haber tinieblas donde hay luz, hermano. David se soltó de la mano de Dios, y todo lo que aconteció después fue pura consecuencia de sus actos. Y aquí es donde viene lo terrible, ¿verdad? Lo feo, lo escandaloso. Cuando David, siendo un hombre de Dios, pues tuvo una mala decisión. La primera, ¿por qué? Si era el principal responsable de ir con su pueblo, no fue. Era una responsabilidad de él, que además amaba. ¿Y saben por qué él amaba? Porque iba a la presencia de Dios en el pueblo, iba ahí, iba el arca. Y recuerden cuando él, ¿verdad?, recibió la arca y tuvo levitas y la alabó, etcétera, etcétera, lo que hemos visto también. Qué bendición estar ahí, pero él fue la primera causa, fue que no estuvo ahí, no tomó una responsabilidad. Ay, qué flojera hoy no voy a la iglesia. Bueno, no es flojera, es que tengo algo que hacer. Bueno, no es que tenga que hacer, pero el Señor sabe, ¿no? Y empezamos a... ¿Cuánto tiempo disponemos en este lugar? 2 horas máximo, ¿verdad? Cuando algunos de nosotros venimos de congregaciones que pudieron haber estado 4 o 5 horas ahí y éramos felices. 2 horitas, aquí no podemos. Ahora sí que aquí venimos a lo que venimos, a palabra, adoro, alabo al Señor. Y algo importante que ahora he visto y que me da mucho gusto ver, que hay comunión cuando salimos. Somos poquitos, los poquitos que estamos tenemos comunión afuera, ¿verdad? Platicamos, nos conocemos un poquito. Qué raro que diga esto en la congregación porque es pequeñita. Los que nos escuchan por transmisión, no crean que estamos, pues no pasamos de 5,000, pero pues no estamos muy grandes, ¿verdad? Mentira. Bueno, vamos a seguir. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, hasta eso fue en la tarde, miren, qué bonito, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A ver, por la tarde, David estaba en su lecho. En la tarde, bueno, estaba cansado de las actividades que hizo en el día, ¿no? Pues en la tarde se fue a echar una pestañita. Pues yo no creo que estuviera cansado, ¿verdad? No fue a la guerra, no hizo nada, pero en la tarde, pues, yo espero que no estemos reflejándonos algo a nosotros mismos, porque ahorita yo me estoy acordando que de repente me puede pasar, ¿verdad? En la tarde ahí acostado sin hacer nada, ¿no? Pues me levanto. David se levanta, bosteza y empieza a pasear, dice ahí. Se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Imaginan cómo actúa el diablo? Faltas una responsabilidad, estás tranquilo, mientras por allá todo el pueblo está guerreando, está muriendo y tú estás tranquilo, y de repente el enemigo, ¿verdad?, de nuestra alma llega, y en el caso de David le abre un panorama para él, de pecado. Entonces imagínenselo ahí en su terrado, y el terradito de otra casita más abajo, ¿verdad? Y se estaba bañando Betsabé.
pues alguien diría, típico en los hombres, los ojos son muy naturales, ¿sí? Pero la diestra del Señor también es muy natural, ¿verdad? Entonces ahí le llegó. Vio a Betsabé que se estaba bañando. Segunda de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. David descubrió que Betsabé estaba casada con uno de sus propios guerreros. Era esposa de uno de sus soldados, de sus valientes, por ahí dice, eran unos soldados muy valientes. Pues Urías era uno de los soldados más valientes que tenía David. Eso debería haber detenido al hombre conforme al corazón de Dios. Pero David se había distanciado de Dios. Así que, en lugar de que el Espíritu de Dios conmoviera su corazón, ¿verdad?, lo capacitara para hacer lo correcto, la serpiente, como Adán y Eva, ¿verdad?, allá, lo convenció para que la deseara. ¿A quién? Pues a Betsabé. Y pasó la noche con la mujer de Urías, que era un soldado de alto rango. Qué fácil, ¿verdad?, para un rey que tiene autoridad, para alguien que tiene autoridad. Usted, igual que yo, tenemos alguna autoridad, somos padres, algunos son jefes, tal vez en empresa, no sé, tenemos alguna autoridad, como mujeres también tienen autoridades. Y a veces nuestra autoridad la podemos actuar o usar para mal, no para lo que nos dio la autoridad del Señor. A ver, hijo, esto, ¿qué? Pues ve y sal y cómprame en la tiendita esas cosas, sustancias raras que venden ahí, y no preguntes, ve y tráemela, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo mandan, no? Alguien que se dedique o que sea adicto. Pues soy mi autoridad, pero está empleando mal. Él puede hacer lo que quiera con su vida, pero ya está mandando a otros ¿verdad?, a cometer ilícitos por él. Y a veces esas consecuencias, hablo de este ejemplo, por ejemplo, que si pescaran a este chico que va a comprarle droga a su padre o a su amigo, a quien sea, hay una consecuencia de eso, ¿verdad? Y ahí es donde involucras o puedes involucrar hasta otras personas que nada tienen que ver con esa autoridad que tienes. Igual que David tenía una autoridad, la cual empezó a usar mal, por cierto. El verso 11:4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El poder que tenía David como rey lo utilizó para mal, mandando llamar a Betsabé. Ella no pudo negarse. ¿Quién desobedece al rey? Sí, estaba casada con Urías. Urías tenía algunos meses que se había ido, o tal vez en ese tiempo tenía poco, ¿verdad? Pasaron meses después en la guerra. Estaba casada, pero el rey la manda a llamar. Y pues, ella accede. Aquí dice la palabra que ella se purificó de su inmundicia. Pues recordemos que a través de la historia, la palabra nos enseña que, pues de acuerdo a las generaciones, y en el caso de los reinados, los reyes incluso podrían tener varias mujeres, concubinas incluso, que es lo que leemos en la palabra. Y algunos se pueden espantar, no, la Biblia es terrible, pues ¿cómo permitía eso, verdad? Pero Dios sabe cómo nos enseña esa historia a nosotros. Entonces, cuando alguna mujer, en ese caso, cometía un pecado, podía ir a purificarse y ya no pasa nada. Y más si no estaba el marido, pues ni se enteró. Qué difícil, ¿verdad? Situación para ella también. El 5, verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¡Wow! O sea, no solamente él satisfagó su deseo, sino además una consecuencia de su pecado, ¿verdad? ¿Cómo un hijo puede ser una consecuencia? Fue una consecuencia de su pecado. Quedó encinta Betsabé. Imagínense lo terrible que puede ser esto, ¿no? Y el marido fuera,
Y ella, qué difícil. ¿Y el rey? Bueno, él era el rey. David era el rey. ¿Se dan cuenta cómo el pecado de David fue incrementándose? Fue incrementándose. Ya no se oye hablar de Dios, sino de la maldad que va aumentando en su vida. No corramos ese riesgo, hermano, en todos nosotros. Pero yo mis pecaditos son chiquitos, es más, yo siempre llego y me postro y pido perdón. Sí, hermano, pero el pecado es el pecado. Así que hablar de pecado y hablar de santidad en las prédicas y sobre todo en las iglesias de hoy es muy difícil, hermano. Y no hablo que sea difícil expresarlo, sino que el corazón esté presto a escuchar. Por eso tan importante lo que Dios le dio al pastor para esta serie, tan importante que es reconocer que somos pecadores y hablar del pecado y entender qué es el pecado. Y cuando se nos habla de santidad es igual, ¿verdad? Ay, qué difícil. Pues sí, pero para eso fuimos llamados. Así que todo lleva un proceso, un tiempo cierto, pero mientras más dispuestos estemos y más cercanos a Dios, mejor, hermano. A ver, déjenme ver dónde me quedé. David estaba en un problema, pero no se arrepintió, por el contrario, mandó llamar a Urías para que estuviera con su mujer y así tapar su pecado. El número 6, David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Joab era otro de sus generales de gran rango, era un comandante supremo del ejército de Israel. Joab era el que tenía comunicación con el rey. Bueno, se llevó a todo el pueblo. ¿Qué me das de noticia? ¿Dónde está el pueblo y dónde están los guerreros? No, el pueblo está sentado en unas tiendas en tal área y la guerra está por este lado. O sea, él tenía comunicación con él, era su brazo derecho, entre otros. Pero Joab, aquí menciona la Biblia, que mandó pedirle a Joab que fuera Urías a verlo, ¿verdad? Envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando llegó Urías, fue bien recibido por David y lo mandó a descansar a su casa. Pero Urías pasó la noche con los siervos del rey a las puertas de la casa de David. Cuando David se enteró, le preguntó a Urías por qué no había dormido en su casa, y ahorita vemos en el 11 que le respondió. Pues llega Urías y lo recibe, ¿verdad? A ver, casi mi amigo, ven, qué bueno que... es una alegoría, nada que ver. Imagínese usted, mi amigo Urías, ¿cómo haces? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo va el asunto? Muy bien. Pues mira, qué bueno que vienes, ve a tu casa, ve a descansar. No hay problema. Dice que incluso David le preparó un banquete. A mi cuate le voy a dar un banquete, ¿no? Y le dijo, vete a tu casa. Pero Urías no se fue a su casa. Urías pasó la noche con los siervos de David, a las afueras, ahí en las habitaciones de los criados, por decirlo, de los siervos de David. Entonces, alguien por ahí, que nunca falta, fíjate que Urías no fue a su casa, no llegó. Pues imaginen la reacción de David, ahora ¿qué hago? Se me está complicando el asunto aquí. Yo quiero que se vaya con su esposa para que pues pase la noche con su esposa y para que por ahí después piensen que el hijo que va a tener ella pues es de su esposo, no es de David. Ese era todo el asunto. Así de sencillo, él la pensó, lo maquinó muy sencillo. Pero Urías no se dio cuenta que Urías, aprendamos algo de Urías, hombre íntegro, fiel al ejército, fiel a Israel, fiel al reino, cosa que David creo que ahí se le había olvidado. El 11, y Urías fue lo que le respondió al rey. Respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Diciéndoselo en su cara a David. ¿Cómo crees?
yo voy a hacer eso. ¿Qué te pasa, rey? Bueno, creo que ni en ese momento David se volvió a sentirse mal, ¿no? Al contrario, él hubiera hecho, ay, me está dando una lección mi soldado, ¿verdad? Con esa respuesta David no tuvo otra alternativa que seguir ideando un plan macabro para seguir cubriendo su falla o su falta. Siguió él en su... Nuevamente les repito, el pecado tiene alcance el pecado. Muy, muy, muy tremendo. El versículo 14. Vamos bien, versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo, el 15, escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Se imagina David atreviéndose a mandarle una carta a Joab por mano del propio Urías? Ese hombre fiel que en el camino no iba a abrir la carta para leerla, porque era de ley, ¿no? Ya lo había demostrado. Pues el mismo Urías, llévale este mensaje a Joab, que ese mensaje era, te van a matar. Wow. La verdad está tremendo, está muy fuerte. No sé si nosotros conocemos a personas así, pero quiero decirles que tal vez yo sí he visto y he conocido personas con corazones así de feos. Cuando tuvimos la oportunidad, o he tenido oportunidad de estar por lo menos en 2 prisiones diferentes, una aquí en Cuernavaca y otra en la Ciudad de México, pues cuando llegamos a platicar con algunos reos y nos abren su corazón o nos dicen por qué el motivo que están ellos ahí, son historias terribles, hermano, terribles, las cuales gracias a Dios, porque uno pues está tomado de la mano de Dios, no siente un rechazo, ¿verdad? Pero son cosas terribles, las cuales, les digo, pues sí he escuchado a hombres tremendos. Ahorita lo que vemos de David, pues ¿cómo crees que ese hombre, conforme al corazón de Dios, sea capaz o fue capaz de, pues tanta bajeza, ¿verdad? ¿Se imaginan Dios cómo estaba? Viendo todo, ¿verdad? Alejado de su pecado, pero yo les digo, Dios siempre está pendiente de todas las cosas. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Amados, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, asumimos la naturaleza de nuestro enemigo. ¿Cuál es esa naturaleza? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero sabemos a qué vino Dios. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ahí la llevaba David, ¿verdad? Si vemos ahí esos adjetivos, ahí la llevaba David. David no se limitó a robar lo que no le pertenecía. Cuando descubrió que Betsabé estaba embarazada, mató para encubrirlo. El versículo, en 2 Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Bueno, pobre viuda, pues ni modo, me voy a casar con ella para que el pueblo vea que soy buen rey, no hay que dejarla desamparada. No sé si así pensó, pero imagínense, dio Urías, y él, era tanto su atracción de Betsabé que pues sí llegó a casarse con ella, ¿verdad? Sí, y que más adelante sigue la historia, ¿verdad? Sigue aún fuerte la historia. Miren, siguiendo la historia, ya vamos casi a concluir. Dios envió al profeta Natán con el rey David y le contó una historia. Ya esto después de que
había regresado el pueblo, que murió Urías y que ya se casó con Betsabé. Llega un profeta llamado Natán y le cuenta una historia y le dice: había dos hombres en la ciudad, un rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre solo una corderita que había crecido con él y prácticamente la tenía como hija. El hombre rico tenía pues muchos borreguitos y vacas, y el hombre pobre solo tenía una corderita, que además, al igual como ahora en nuestros días, tenemos mascotas casi como hijos. Con él comía, con él dormía, no sé, él tenía sus hijos, pero también a la corderita la quería como hija. Pues resulta que un día llegó visita al hombre rico y no quiso sacrificar ninguno de sus animales para darlos de banquete, sino que tomó la oveja del hombre pobre para prepararla como comida para sus invitados. Esa ovejita que nada más tenía una y la quería mucho, pues el hombre rico, quién sabe cómo fue la circunstancia, pero se las cocinó a su visita. 2 Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo eso es digno de muerte. David le contestó esto porque a David le estaba contando esa historia. Por lo tanto, David le contesta de esa forma: quien hizo eso debe morir prácticamente. Wow. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cómo no? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Eso lo dice en el capítulo 7, ¿verdad? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y le siguió recordando todo el mal que había hecho David. Tenía todas las mujeres del reino y robaste la única esposa que tenía Urías. Lo mandaste matar e involucraste a otros en tu homicidio. David fue confrontado con su pecado y tratado por Dios. Como rey, él tenía muchas esposas y concubinas. La Biblia habla aproximadamente de 10 mujeres que tuvo, ¿verdad? 8, y 10 concubinas, y entre las que no cuenta, como rey. ¿Por qué fue a robarle la ovejita a alguien que solo tenía una y que era feliz con él? Qué tremenda historia, está muy fuerte. El versículo 12 y 13, sí, el 13 del 12, perdón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, no vas a morir. El 14, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pecado de generación. ¿Qué tenía que ser? ¿Por qué iba a morir el niño, el bebé, no? Esa es la consecuencia. Wow. Consecuencias del pecado. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás no se habría dejado llevar por los placeres que tenía en el momento. David se arrepintió con gran dolor en su corazón y en ese tiempo escribió el Salmo 51, del cual veremos estos pequeños versículos. El 51:2. Imagínense, sale corriendo, su hijo va a morir, pidiéndole a Dios que no lo haga. Se va por ahí, creo que a una cueva, sale la historia. Si leemos la historia está bonita, hay que leerla, hermanos, completa. Se arrepiente y empieza a clamar, ¿verdad? Y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A final de cuentas, él sabía que teníamos esa naturaleza pecaminosa. Él lo sabía. Y ese salmo ahí nos lo narra. Incluso el salmo ahí dice que después de estar con Natán y haber pasado con Betsabé, el salmo ahí dice que él lo escribió cuando estaba en esas circunstancias. Amados,
Cada uno de nosotros es capaz de cualquier cosa cuando nos alejamos del abrazo de nuestro Señor. Esa es la naturaleza del pecado. Se apodera de nosotros y nunca está inactivo. Su fuerza y sus apetitos siempre van a aumentar. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La naturaleza humana de pecado y la naturaleza divina que viene de Dios están presentes en todo cristiano, hermano. ¿Cómo? Ya lo han explicado, el hermano nos lo ha explicado y lo hemos explicado aquí. A ver, querido amigo, hermano, que tienes poco tiempo en Cristo, que no conoces al Señor, ¿verdad? Si no has aceptado al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, entonces la naturaleza del pecado pues está morando en ti. Es la que te aleja de Dios, pero puedes arrepentirte de tus pecados, así como lo hizo David, y alcanzar salvación eterna. Y si tú eres cristiano y estás en la condición de David, hermano, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo, porque Dios nos está dando tiempo, tardo para la ira, ¿verdad? Y muy grande en misericordia. Tenemos tiempo, hermano. ¿Qué esperas, tú que me escuchas? Regresa, busca a Dios. Yo oro, yo leo mi Biblia. Regresa. Asiste a una congregación, no dejes de congregarte, busca a Dios. Sirve al Señor con todo tu corazón, que sea un privilegio para ti, que tengas un motivo por el cual vivir. Hay gente que está afuera sin saber hacer nada y puedes caer como David en el desánimo, una situación que a lo mejor te puede llegar a llevar al pecado, y no puede ser un pecadito. Vean cómo empezó David, ¿verdad? Voy a flojear un rato, fue como una bola de nieve, ¿verdad? Tremendo. Después ciertamente se arrepintió, y Dios es así. Dios no es de una oportunidad, hermano, pero pues no busquemos, no esperemos más. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Los que no se han acercado a Cristo, cree y vas a ser salvo tú y tu casa. Esto se los decía Pablo, ¿verdad?, al carcelero, ¿verdad?, cuando estaba con Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, decía. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, hermano, David estará en el cielo, quiero que sepas, a pesar de todos sus pecados, David va a estar en el cielo. Y también si tú decides no soltarte de la mano del Señor, también tú vas a estar en el cielo. Así que si alguno cree que ha pecado mucho, que no puede acercarse a Dios, que ha fallado, ¿verdad?, que te cuesta trabajo, esta historia no es simple, hermano, es muy fuerte. Tu historia y la mía puede ser muy simple, entre comillas. Así que, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas para hablarle a tu familia, a tu vecino? Yo sé que nosotros hemos querido compartir y hemos compartido. Hoy precisamente invitaba a algún invitado, la valga, a un amigo, lo invitaba para que escuchara la palabra, pero tuvo algo antes, tuvo algo que no le permitió venir. Entonces algún día tal vez pueda asistir, pero sigamos haciendo nuestro trabajo, hermano. Si tú y yo estamos tomados de la mano del Señor y no hemos pasado pues estas aventuras tan tremendas, velemos, oremos, no permitamos soltarnos de la mano del Señor, pero también tengamos misericordia como Dios la tuvo de nosotros. Busquemos a otros, hermano. Insístele, yo sé que es feo que te rechacen, pero es más feo que se pierdan. Y si en un momento dado no lo requieren, no lo quieren, pues está bien, hermano. Pero pasa un tiempo y vuélveles a insistir. Dios en su tiempo lo va a hacer. Y si no, recordemos que Dios va a actuar en su tiempo. A David dejó que hiciera todas sus fechorías, pero cuando le mandó a Natán,
se dio cuenta, ¿verdad?, que tenía que pagar las que debía. Y la historia más adelante viene diferente, pero pues esta historia medular es lo que nos interesa para este día. La siguiente semana, pues, el pastor va a seguir, no sé, con la misma serie u otra, pero es parte de lo que hemos venido aprendiendo. Vamos a orar, hermano. Señor, en esta tarde, Jesús, te damos gracias primeramente por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, que has tenido con nosotros. Gracias porque nos has mirado y nos has tomado en cuenta nuestras rebeliones, Señor, porque dice tu palabra que ya hubiésemos sido destruidos. Gracias porque tu misericordia nos da la oportunidad de ser salvo un día a la vez, Señor. No es como otros piensan que es salvo y siempre salvo. Es un día a la vez, Señor, y esa es una responsabilidad que tenemos y que buscamos y que buscaremos siempre. Si hoy siento tu salvación, Dios, mañana la voy a sentir, pero porque tengo que estar a cuentas todos los días contigo, Señor, sabiendo que ahí es donde yo debo cuidar mi salvación con temor y temblor, sabiendo que te debo respeto, que debo tener temor de ti, Señor, y que mi actuar como cristiano sea genuino, que no importa lo que haya a mi alrededor, que no importa las corrientes en las que se mueve ahora la iglesia, que mi pensamiento esté en ti, Señor, que mi brazo esté apegado a ti, mi alma, Señor, porque tú nunca te has alejado de nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana, en la congregación y en las personas que nos están viendo por la transmisión y las que verán, Señor, porque tu propósito solamente tú lo conoces, Dios. Bendícelas, Señor, y que ellos reflexionen, que reflexionemos todos acerca de que el pecado nos puede destruir y sus consecuencias tienen un alcance tremendo, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y oramos para que tu bendición, Señor, sea por cada uno de ellos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y todo el poder. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.